Este libro es una selección de poetas y artistas peruanos contemporáneos que generan un nuevo contraste poético y gráfico en la actualidad. En esta selección contamos con los textos de los poetas peruanos Omar Líbano, Aguilar Alzamora, Jack Farfán Cedrón, Cristian Astigueta Pérez, Henry Murguía Guevara, Fátima Varela Burrell, Johnny Marcial, Nicodemos Centeno, Carlos Alberto Campos Vázquez y Edgar Malaver Narro, cuyos textos van dialogando con los artistas visuales Lenin Vázquez, Manuel Limay Isil y Daniel Cotrina Rowe. Voy a invitar primeramente a Doan Ortiz Zamora y al maestro también Daniel Cotrina Rowe a ubicarse en la mesa de honor. Ustedes dos primero, los recibimos con fuertes aplausos, por favor. Sobre Doan Ortiz Zamora, ha obtenido en 2016 la mención honrosa en el Premio Nacional de Poesía Huauco de Oro. Ha participado en diferentes ediciones del Festival Internacional de Poesía El Patio Azul. Ha obtenido las menciones honrosas en los concursos Noé Delirante de la Feria del Libro de Trujillo y en el primer concurso nacional de microficción, Historias Mínimas del diario El Comercio de 2016 respectivamente. Ha participado dictando talleres de poesía en la ciudad de Cali, en Colombia, en el 2016. Ganó el premio Vanguardia Literaria en 2018 por su libro de teatro Signos del Pantano. El grupo Telema Teatro de Colombia ha puesto esta obra en escena en las ciudades de Cali, Pasto, Quito, Cuenca, Chiclayo y Cajamarca. Además participó en el 2021 en el Congreso de Literatura de Investigadores Jóvenes organizado por la Universidad Complutense de Madrid. Ha concluido los estudios de maestría de literatura con mención en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos textos académicos, al igual que periodísticos, como en la plataforma Lima Gris. Actualmente investiga diversos elementos literarios de la vanguardia y de la neovanguardia. Ha sido considerado en la Antología Poética Nacional del Bicentenario 2021. Fuerte las palmas, por favor, para Don Ortiz. Y sobre quien primeramente lo acompaña en mesa, que es el eximio pintor Daniel Cotrina Rowe. Él también es cajamarquino, con exhibiciones dentro del Perú y en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Ecuador, Chile. Su obra es parte de la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Chile y colecciones privadas como de Ramón Miramontes, Board Member of Pasadena Infield School District, disculpen el inglés masticado, por favor, en California, Estados Unidos, y otras en España, Canadá, Holanda y Alemania. Ha sido incluido en el registro de artistas latinoamericanos del prestigioso Museo Latinoamericano de Long Beach, en California. Durante el 2009 realizó exhibiciones en importantes universidades, centros culturales y galerías en California, Estados Unidos. Actualmente dirige el centro de arte denominado Achiguaira, en la que comparte su experiencia de pintor con niños con talento de la comunidad de Otusco en Cajamarca. Este centro también es el vínculo de pintores del Perú y del extranjero para compartir experiencias comunitarias de desarrollo, de arte o creaciones innovadoras a través de proyectos artísticos involucrando la experiencia del trabajo que se realiza en la comunidad. Entonces recibimos con fuertes aplausos al maestro Daniel Cotrina Rowe, quien queda en uso de la palabra. ¿Tienes el micro? ¿Contigo comenzamos? Entonces con Doan. Comenzamos con Doan Ortiz entonces. Muy buenas noches a todos presentes. Gracias por haber venido. Bueno, voy a explicar un poco el tema del proyecto de Plexomérica y también del libro que nos convoca esta noche.
el proyecto Plexoamérica es una idea de Karina y de todo su equipo de allá Santiago de Chile, que también ya lo va a complementar Daniel, que no solo intensifica el tema de la poesía, sino también el tema de la gráfica, ¿no? Y esta manera de plexo que tiene el nombre está relacionado con la inclusión de las diferentes antologías o selecciones de poesía y también selecciones gráficas en toda Latinoamérica. Entonces, se direcciona mucho más también al tema de los artistas que no pertenecen a un canon, a artistas que no están dentro de una selección determinada y que siempre pues son publicitados de alguna manera, ¿no? Y que son también bastante buenos, pero tienen otras intenciones, ¿no?, artísticas, y también otras variantes, ¿no? Y que muchas veces, ya lo vamos a explicar también, quedan relegados algunas veces, en la mayoría de las veces, en diferentes panoramas poéticos de diferentes países. Entonces, básicamente es esta reivindicación del artista. Se ha realizado diferentes Plexoaméricas, como en Guatemala también últimamente, se realizó en Chiapas, también México, conjuntamente con Chile. Y aquí en el Perú sería el segundo Plexoamérica, porque el primer Plexoamérica se realizó en el año 2014, juntamente con las ciudades de Trujillo y de Lima, ¿no? Ahora, yo conocí a Karina y al equipo de Plexoamérica y les propuse hacer una antología, una selección de poesía, ¿no?, de todo el Perú. Y esta intención que tuve fue por lo que he mencionado primero, ¿no? En el Perú, y ahí viene un poco la crítica en el tema de poesía, se está excluyendo, y se ha excluido, no solo para nombrar lo actual, sino se ha excluido toda la historia de la República a diferentes poetas que han quedado en el olvido y han quedado relegados, ¿no? Y no porque sean malos o porque no tengan un nivel, sino porque no pertenecen a ese grupo de élite que supuestamente se llama en el tema literario, o que no atienden a las necesidades, los intereses políticos y sociales. En eso, por ejemplo, puedo mencionar al gran poeta Garrido Malaverde. Garrido Malaverde es celendín, cajamarquino, no tiene ningún estudio crítico, ¿no? La crítica no lo ha atendido, y no lo ha atendido porque sea malo, no. Lo ha atendido porque no está dentro de sus intereses hegemónicos y canónicos que siempre direcciona Lima con la tendencia del poder, ¿no? Entonces, esto, solo para mencionar un ejemplo, ha vinculado a diferentes poetas y a diferentes movimientos, tendencias. Por ejemplo, el tema también de las vanguardias andinas, ¿no? Las vanguardias andinas fueron relegadas por la crítica limeña, por la atención de los limeños, y estamos hablando de los poetas como Churata, como Atahualpa Rodríguez en el sur, y que fueron considerados poetas grandes por otras regiones como Bolivia, por ejemplo Churata en Bolivia, ¿no es cierto?, o Rodríguez también en Brasil, por la difusión que tenían las revistas de sur como Orcopata, Chilamo, ¿no?, Kuntur, pero no por el tema de Lima, ¿no? Entonces el tema de la centralización ha sido totalmente pues también un obstáculo, ¿no? Y más en el Perú, que el Perú demuestra ser uno de los países más centralistas que tenemos en la región Latinoamérica. Ahora, esta selección tuvo diferentes fases, ¿no? La primera fase fue la de la convocatoria, de pasar a diferentes instituciones, personalidades, ¿no?, personajes, revistas en todo el Perú, para que lo difunda el mensaje de todas las personas que querían salir en esta selección, ¿no? Fue más o menos como 4 meses, fue un trabajo bastante arduo, bastante intenso. Tenemos bastantes personas que apoyaron en todo el Perú. Voy a mencionar algunas de ellas, como Luciana, que también estuvo en Trujillo, ¿no? Luis también estuvo en Lima, y aquí en el caso de Cajamarca, Daniel, y mi persona. Entonces fue bastante complejo, pero llegamos a diferentes lugares donde podían haber también mandado sus poemas para salir elegidos, ¿no? Luego, en la etapa de selección, que en el tema de la poesía bueno, yo tuve a cargo igual con Karina y con Rodrigo, su esposo, también un poeta bastante reconocido allá en Santiago, y en el tema de la gráfica, que ya nos explicará también con más detalle, Daniel, ¿no? Ahora, en lo que respecta también al tema de la poesía, lo que nosotros
buscamos fue la autenticidad y la originalidad de una nueva poética peruana, ¿no? Este año, 2022, estamos a 100 años de la fundación de Trilce Vallejo, que se fundamenta como uno de los libros de la nueva fundación peruana o de la fundación de la poesía peruana, al igual que lo de Buren, ¿no? Y en el tema de la vanguardia con Vallejo, sustenta pues una poética distinta, una poética rebelde y una poética que aprovecha también los elementos peruanos, los elementos andinos, ¿no? Pero son 100 años. Luego han salido generaciones muy interesantes como el 50, 60, 70, 80, ¿no? Con sus diversos matices, diferentes elementos. Pero sin embargo, actualmente la poesía peruana diríamos que ha caído nuevamente en ese pantano decimonónico, ¿no? Ese pantano centralista también, comenzando con lo que mencioné al inicio, ¿no? A obstaculizar a diferentes poetas y tendencias poéticas. Hay un movimiento bastante importante que es la neovanguardia andina, por ejemplo, ¿no? La neovanguardia andina en el sur, en Cusco, se comienza a reivindicar el tema del Apu, el tema de la Quelca, ¿no? el tema también del Quipu. Se comienza también a enfatizar los libros de Churata, El Pez de Oro y la Resurrección de los Muertos, por ejemplo, en base, pero eso no está siendo reconocido. Entonces, para que tenga un matiz importante también esta selección, se buscó esos autores que muchos de ellos ya han publicado libros, ¿no? Pero no son conocidos por diferentes otras selecciones u otras antologías. Entonces eso fue lo que se buscó en esta selección. Bueno, voy a permitirme leer el prólogo, que es un corto, breve, así que no se asusten, que hice para el libro, donde fundamenta también este indicio pues, de la selección y de la esencia del libro en sí. El nuevo panorama poético en el Perú. La poética peruana ha transitado por diversos lugares y condiciones multiformes que convergen elementos de distinta índole y naturaleza. Es extraño pensar en un cauce único que defina la estructura poética del Perú republicano o señalar un rumbo estático y establecido de las propuestas que tomó la poesía en los últimos 30 años. Existe una vaga idea de determinar una estadía absoluta en el alojamiento de un movimiento o tendencia y reproducirla como una especie de visión panorámica homogénea de todo el país, creando un panorama inexacto de la representación poética de diversas generaciones, tendencias, movimientos o estallidos. La homogenización de caracteres se ha manejado como una costumbre directa de la crítica proveniente de la capital, con el afán de pintar todo el territorio poético de un solo color, consolidando una estructura occidentalizada, emulando los modelos y estructuras europeas. ¿Cómo desligarse de una crítica limitada? ¿Cómo conceder a un país multicultural como el Perú un factor realista, partiendo de un análisis multidisciplinario y coherente? Ahora, los vientos son propicios para encauzar una serie de propuestas y perspectivas que tiendan a retratar la poética peruana desde un vértice que sea propicio para la descentralización y la diversidad, elementos que fueron desterrados de la crítica primigenia. En este sentido, el encuentro sobre el análisis de una poética que vincule la realidad y el habitar del hombre peruano se acerca más a las concepciones de poesía más celebradas y aplaudidas que evocan, invocan y hablan de su esencia misma. A partir de la generación de 50, las poéticas peruanas logran tener dos rumbos bien definidos: los poetas sociales y los llamados puros. Esta categoría tiende a un modelo que imita las formas de otros contextos como el europeo y el norteamericano, destinando el objeto poético a intervenir en el reclamo o en la pureza. En el ámbito peruano, fue muy complicado y descontextualizado regirse por esta división, pues en el Perú, desde la aparición de las vanguardias andinas, se abre un vasto territorio de posibilidad y tendencias que fueron discriminadas por la crítica oficial. Hablar de lo puro y lo social en la generación del 50 y 60 impide toda la posibilidad de investigación y exploración a los autores de temáticas innovadoras, relevantes y coherentes. Asimismo, escritores que no se rigieron o estuvieron bajo la poética de una determinada política o dentro de algún círculo literario capitalino fueron invisibilizados de las antologías y compendios literarios del siglo XX. Por lo mencionado, es muy usual encontrar en la actualidad
estudios de investigación sobre poetas que murieron hace más de 50 o 60 años, donde la obra se alojó en un extraño extravío, ocasionando la ausencia del autor y de su obra en los planos oficiales y hegemónicos. Muchos de los autores rechazados y aislados por el canon mostraron propuestas interesantes y fundamentales para el remo de una poética que circulaba dentro de pantanos absurdos que no permitían la apreciación de todo el paisaje poético. El aislamiento de las vanguardias andinas por parte de los estudios críticos es un ejemplo de lo mencionado. Pasaron más de 50 años para que las obras de Churata, Atahualpa, Rodríguez, Armanza, Parra del Riego, Hidalgo, entre otros, se sitúen en las atenciones de la crítica. El tiempo en que no fueron investigados y vistos se fundamentó una desvirtuación del campo literario y una perspectiva con margen de error alto, que era ajena a los avances conseguidos por la vanguardia y los intentos de la generación del 50 y el 60. En las décadas siguientes, el panorama poético volvió a acentuarse en Lima y proyectaba una imagen de homogenización para todo el país, creando una sola tonalidad invariable y utilizándola como una tendencia absoluta, cargada de elementos centralistas y de discriminación de las demás literaturas del país. En esta selección de poemas, se trata de vincular el panorama heterogéneo y diverso que tiene el Perú desde una vista cartográfica de coherencia, muestra y exposición, con el objetivo de reivindicar y dar a conocer las distintas propuestas que comenzaron a coserse en las últimas 2 décadas y de las nuevas que inician su tejido medular desde los distintos elementos que exige y comunica lo contemporáneo. Esta cartografía de los puntos no comunes de nuestra poesía explora las diversas direcciones que puede tomar la posvanguardia en el Perú, con el sentido de la búsqueda y a la vez de reconocimiento, de despojarnos de las 2 líneas definidas instauradas por la crítica del siglo XX, para indiciar una adecuación coherente que atienda a una idiosincrasia y a las nuevas propuestas en formación. En este contexto, es importante mencionar que la posvanguardia tomó distintos colores en el Perú. No obstante, encontramos lugares y regiones que aún mantienen tendencias antes de las vanguardias, lo que es completamente sorprendente y nos deja un panorama de incertidumbre en el aspecto de los estudios literarios y en la profundización que ha tenido estas tendencias. En esta selección contamos con los textos de los poetas peruanos Omar Líbano, Aguilar Alzamora, Jacques Farfán, Cristian Astigueta Pérez, Henry Murguía, Fátima Valera, Alberto Campos Vázquez y Edgar Malavernar, cuyos textos van dialogando con los artistas visuales Lenín Vázquez, Manuel Imay Sil, Daniel Cotrina Rob, y además también deseo nombrar a Luciana González, que fue difusora de este proyecto, y a los poetas chilenos Karina García Albadiz y Rodrigo Suárez Pepeján, gestores de Plexo América, que en cada intervalo de tiempo van tejiendo diversas selecciones poéticas en toda Latinoamérica, creando redes y formando nuevos ríos para el desplazamiento de sólidas barcas y nuevos tripulantes poéticos. Asimismo, agradecer en el Consejo Gráfico al artista chileno Leonardo Soto Calquín y a todos los que colaboraron con ideas de la convocatoria, difusión y ejecución del libro. En suma, las tendencias y formas que presentamos en esta selección buscan su propia autonomía y diestro navegar con el fin de desarrollar una propuesta que tienda hacia la idea de reivindicación de los manifiestos de vanguardia, innovación, revolución y lo fundamental, mostrar un poema o grupo de poemas auténticos. Esta intención debería ser la que se difunda y en la que se crea a 100 años de la publicación de Trilce de César Vallejo, principal hito de los vientos genuinos, la cual celebramos y fundamentamos con esta selección de poesía Plexo América, Poesía y Gráfica del Perú 2022, donde se inicia la consolidación de una renovación en innovación en la poética peruana a través de la experimentación, cohesión de argumentos sólidos en lo estético y en las vías de la descentralización. Esperemos que esa muestra de poesía y gráfica sea el inicio para la exploración de otras tendencias que aún se mantiene en el anonimato y propuestas que condensen la pluriculturalidad y la cosmovisión del Perú. Además, quiero mencionar que de todos los poetas que están aquí en esta selección, como artistas también, en el tema de la poesía, encontramos a 3 poetas cajamarquinos que también nos van a regalar hoy día algunos de sus poemas.
y quiero un fuerte aplauso para ellos. Es el caso de Jacques Farfán Cedrón y Edgar Malaver Narro, ¿no? Además también está el chotano Alberto Campos, que no nos acompaña, pero también pertenece a la región Cajamarca. Bueno, el libro lo pueden descargar de la página, pueden googlear Plexoamérica y lo pueden descargar directamente ahí, está bastante fácil para que lo tengan. Es una edición bastante estética, bastante bonita. Y esperemos que en los primeros meses del próximo año comience todavía a salir la versión en físico. Ahora doy pase a Daniel Cotrino para que nos dé sus apreciaciones sobre el tema de la gráfica. Muchas gracias. Bien, gracias Don. Buenas noches con todos. Realmente es un gusto estar en la presentación de Plexoamérica, ¿no? Plexoamérica Perú sobre todo, ¿no? Que tiene sus antecedentes. Yo conocí a Karina García en el 2009 cuando teníamos una exposición en Chile y cuando participé en lo que era la revista que editaba, que era La Botella del Náufrago, ¿no? Y el año pasado tuvimos la oportunidad de invitarla para que haga su presentación de su obra reunida, un texto muy grande, y ahí es en donde se conocen con Dogan, y a partir de ese encuentro se programa y se considera necesario hacer el segundo Plexoamérica Perú, ¿no? La idea es que también a nivel de Latinoamérica pues podamos tener una revista como estas grandes revistas que se hicieron en su momento, como Amauta, como Mariátegui, ¿no? Entonces, en donde no solamente estaba la parte poética, sino que también se complementaba con la gráfica. Entonces, esa es la búsqueda, ¿no? De que a nivel latinoamericano podamos de alguna manera reunir el texto y también la gráfica. En ese sentido es importante estos encuentros con Chile y el Perú, un encuentro que siempre se ha dado, ¿no? Tenemos muchos intelectuales peruanos que han publicado y han vivido en Chile, así como también todo el trabajo literario y poético chileno y pictórico también, que es sumamente importante en esta confluencia y estos acercamientos más allá de separaciones, que eso es importante desde la perspectiva de Plexoamérica, ¿no? Bueno, nosotros como artistas también, igual que en la parte poética, tuvo que haber una selección. Está Lenin Vázquez, que es un artista reconocido, con un trabajo, con un manejo técnico muy bueno, ¿no? Además de una visión onírica de la vida, con imaginarios muy particulares. Está de Cajamarca Manuel Imay, que es uno de nuestros jóvenes valores, que está trabajando muy bien y está ganando un espacio no solamente local sino nacional, y yo que estoy complementando también el equipo de artistas, cada uno con sus representaciones, con su propia gráfica. No es una poesía que nosotros hayamos ilustrado, no es ilustración de los poemas de los poetas reunidos, ¿no? Sino es complementar en un diálogo, por un lado la narrativa propia de la poesía de los que están participando, y por otro lado también las poéticas propias de los pintores que estamos participando. La confluencia está en el texto y en esta manera como se comparte no solamente la parte poética sino también la parte gráfica, ¿no? En mi caso particular, las obras que se han seleccionado son obras que tienen que ver con lo que yo he denominado la serie de Carguero, ¿no? Estos 2 años de pandemia. De hecho me llevaron a hacer un trabajo vinculado a lo que estaba sucediendo. Entonces hice una serie de dibujos que denominé Carguero en el sentido de estos carros que cargan, pero los muertos, ¿no? Entonces, y estos muertos que eran depositados en bolsas oscuras, bolsas negras, y que se trasladaban para poder enterrarlos, ¿no? Además de experiencias particulares que nos ha pasado con amigos, familiares muy cercanos que han fallecido. Entonces esta serie Carguero es la que 2 obras de estas se seleccionaron para integrar Plexoamérica, y otra que es Bicentenario, también haciendo una referencia a lo que hemos estado hablando hace un momento, a este aniversario, ¿no? De nuestra independencia, pero un aniversario también que nos encuentra con la pandemia, ¿no? Entonces una celebración por un lado de la gesta de independencia peruana,
pero por otro lado también conformada por toda esta muerte, esta ola oscura de encierro y de muerte que nosotros hemos estado viendo permanentemente. Esa es un poco las obras que van a acompañar o están acompañando la selección de poesía que se ha hecho para Plexo América, y que de alguna manera, pues, como les decía, hay figuras importantes acá como Patricio Brun en su momento, Karina García y Rodrigo, que están permanente impulsando desde Chile, desde Valparaíso, desde Santiago ahora, y eso con poetas peruanos y artistas peruanos, y sobre todo cajamarquinos que están entrando en este universo que es sumamente importante, ¿no?, para lo que es la historia literaria y artística latinoamericana, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tendría que decir. Gracias por estar acá, y creo que hay que dar espacio también para nuestros amigos Manuel, que está acá, Jack y Malaver, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la poesía. ¿Sí? Vamos a iniciar con... vamos a invitar a Edgar Malaver y a Jack Farfán para que puedan leer los poemas y hablen un poco también de la experiencia como artistas y también el tema del libro. Y luego llamaremos también a Manuel Limay por el tema de la gráfica. Invitamos a Edgar, por favor. Buenas noches con todos. Mi agradecimiento a Plexo América. Gracias a todos los poetas hermanos y gracias a los artistas plásticos que conforman esta antología. Un abrazo cordial, artístico para todos ustedes. Permítanme leer algunos de mis poemas. Coge la palabra y hazla fuego, arrójala al cielo, tumba estrellas. Haz de tu lengua un látigo que acuse el dolor de tu cuerpo vacío y tus esperanzas. Haz de lápiz la flecha o espada que corte de un tajo la cabeza del yugo que nos mantiene en el frío de la sombra. Coge la palabra y hazla alimento de tu hambre. Con papeles tirados paso la mañana. Con papeles tirados la vida se va ordenando en recuerdos. Es el tiempo perro tras la presa y no se puede huir ni quedar afuera en la lluvia nocturna. Asiste al alma a la música, empaqueta las emociones en versos. Los versos son lluvia caídos al pecho, el pecho es arena que ha formado una figura abstracta de humanidad. Gritan 1000 hombres, caen en el mundo, se arraigan en una mano, se enraizan en un puño y sueñan en un zapato. La tierra, ese gran reloj que marca el paso de las arrugas en las constelaciones. Sueños de un Dios que reposa ante la dulce melodía de un poema echado al viento. Una canción acompaña estos sucesos y empiezo de nuevo, capturando un duende en mi cabeza, que mientras danza, mira por uno de mis ojos y se vuelve de pronto al otro riendo. De este pobre que naufraga en evocaciones y se calla. Sentado, ve crecer el arco iris como un árbol, extiende con libertad sus brazos, trepa por un color y baja a donde pausadamente late mi corazón en una olla. Sonríe, guarda algo en el bolsillo, duerme. A solas busco matar a la poesía. Acuchillo su cuerpo. Le rasgo una oreja. Nace de ella una estrella. Le arranco una pierna. Aseguro la puerta.
Por horas forcejeamos a ciegas. Soledad odiosa que aumenta su fuerza mientras va perdiendo mi lucidez las razones para matarla. Y para finalizar, nuevamente agradeciendo su presencia. El mundo espera en la puerta. Me lleva en sus manos a surfear el viento. El reloj da las 12. El cielo abre a su costado un triángulo dibujado en una hoja. El sol vuelve a salir tras las ramas. Un árbol recostado despierta. Gracias. No, muchas gracias, Edgar. Ahora invitamos a Jack Farfán, también cajamarquino, y también pertenece a esta selección de poemas. Muy buenas noches, amigos de Cajamarca. Quiero agradecer primeramente por haber hecho un sacrificio, ¿no?, en esta tarde tan fría de estar aquí, amigos y familiares. Quiero agradecer a los organizadores de esta Feria del Libro de Cajamarca, a la directora del INC, del Ministerio de Cultura, Judith Padilla Malca, aquí presente, y a todos los presentes aquí. Voy a dar lectura a los poemas que están presentes en la antología de Plexo América, Poesía Gráfica del Perú 2022. Este poema es en homenaje a los caídos el 11 de septiembre del 2001. New York, segunda era. Mañana soleada. La ciudad nueva hacia 1973 deja ahora un vaho identificable a poca distancia del estado de Connecticut. Las Torres Gemelas, el año en que nací. Aquel día de septiembre, supuestamente las flores, la alegría, vaho identificable a cuando se irguieron. Beerah, Beerah, 1973, un hombre llora su sangre sobre ceniza. Alguien dijo wonderful bajo la colisión. $16,000 por las imágenes 3/4. Beerah, Beerah, Beerah. Pink Floyd derribó el muro. Ahora la explosión en la pantalla de televisión. Estúpidos afganos blanden banderitas verdes. Nadie podrá calmar la sangre de una canción triturada entre 66,666,666. 9 muertos totalmente, paracaídas, pañuelitos. Este poema breve tiene un epígrafe que es de Daniel F. Se titula La mierda imaginada. La esperanza es mierda a colores. No hay hojas ni otoño. Lluvia de mierda, sol de mierda. Y si dejara de llover, y si hubiera un árbol donde guarecerse, entonces estar bien es pura mierda.
Imagínate un mundo sin espinas. Prefiero danzar sobre las brasas. Y para terminar, un poema un poco como psicodélico entre un bosque de fuego y el oleaje de eucaliptos. Un péndulo de luz proyecta sobre una mano en la oscuridad al reloj, grávidamente repasando los segundos, horas de horas desde que mamá no tuvo más de 7 monedas para salir al mundo. Amiga miseria, tengo el rostro confundido, tanto así que proyecto ante miradas extrañas y risitas espantosas, cómplices, lentas, ideas que se pierden entre palabra y palabra, lentas palabras espantosas. Salvaje hermano duro, salvaje hermano duro, no te prendas entre la bandera oblicua del sol danzando sobre el bosque. Enojado hermano duro, ¿quieres que sea aún más bueno contigo? Ojos enamorados, chica bella por una tarde, callo, me oigo, no escucho mis latidos, el péndulo de una mano danzando en la claroscura sinfonía de relojes. Tengo sed por todas las lenguas, tengo amargura por todo aquel que me soporta y opta por desmayarse de tanto querer llorado. ¿Qué tienes? ¿Por qué te paras con las 2 manos juntas celebrando tu regreso? Ven al bosque de luces espantosas, una logloconía en todas las palabras. La vida con mi amiga la miseria es un viento atrapado y hediondo en una combi. Danzas difusas, fémina de sonrisa como el primer amor, muriendo a lo largo de todos los días con amplio sol, iluminando autos, grises uniformes, y una fémina adolescente. Mírame, ¿qué tengo? Un obvio síntoma de los confundidos, perdidos entre el humo de una desgracia negra entre los bosques, desesperadamente separados de hoscas miradas y cómplices risas, reflejando idiotez en el pelucón de rostro amarillo. Muchas gracias. Bueno, invitamos a Manuel para que también nos comente sobre su trabajo artístico que complementa del mismo modo la Plexo América, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Agradecer la invitación de Plexo América a cargo de nuestra amiga Karina, que debe estar conectándose desde Chile, y a la coordinación de DOA. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte gráfica. Tuvimos la oportunidad de participar con el maestro Daniel Cotrina y Lenin Vázquez, que son artistas de trayectoria ya en el territorio peruano. El caso mío pues ha sido el tema de la fotografía, ¿no? Para contarles un poco cómo ha surgido esta hibridación. En un momento cuando me enfrenté a esta obra distópica del estadounidense Ray Bradbury, estoy hablando de Fahrenheit 4.51, es una novela en la que habla de un bombero, pero que no se dedica, digamos, a apagar incendios, sino más bien a provocarlos, ¿no? Y la manera de provocar estos incendios era básicamente incendiar los libros, ¿no? Era un poco para, digamos, eliminar toda esta memoria que de pronto nos libera, ¿no?
Y digamos que lo mío tenía esa influencia en el tema de la fotografía, ¿no? Por alguna razón pues me interesó también eliminar la idea de la memoria, pero desde la parte gráfica, ¿no? Entonces por ahí surgió un poco el tema de cómo podría aperturar, digamos, una nueva experimentación a partir de la fotografía, valiéndome un poquito del rechazar esta parte gráfica, esta parte documental de la fotografía, ¿no? Entonces me he centrado más que todo en la exploración y en desbordar la idea de utilizar una cámara fotográfica como tal, ¿no? Yo hago fotografía pero no utilizo cámaras, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi dinámica? Básicamente es experimentar con soportes fotosensibles que no tienen que ver nada con la idea de atrapar la luz digitalizada, ¿no? En el caso de las obras que están en Plexo, pues utilicé digamos un cuerpo de obra que yo ya tengo trabajado que se llama Cachaco, que es una obra que reúne a niños ladrilleros de la comunidad de Santa Bárbara y Cerrillo básicamente, ¿no? Entonces si ustedes visitan estas fábricas, pues van a encontrar que hay de 3 a 4 niños trabajando, ¿no? Y lo interesante es que estos niños digamos que no son forzados a trabajar, ¿no? Como en algún momento se lo había entendido así, ¿no? Sino más bien lo que hacen es el día a día complementarse a esta labor que tiene que ver justamente con el colaborar a la parte económica de la familia, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo que ustedes hacen con sus niños, ¿no? Educarlos, pero a partir de esta acción del trabajo, ¿no? Prepararlos para la vida, ¿no? Sucede algo interesante ahí con la parte plástica porque ellos acuñan ladrillos en forma de pirámides, ¿no? Entonces ese ladrillo nosotros lo utilizamos ahora para construir, ¿no? Ellos le llaman cachacos porque es una estructura que permanece firme para mantener el secado, ¿no? Entonces si ustedes ven todas estas pequeñas microconstrucciones, van a aparecer pues un batallón de soldados, ¿no? Que permanecen ahí inertes hasta su secado, ¿no? Lo interesante de esto es de que simbólicamente estos chicos lo que están haciendo es crear una suerte de primer prototipo arquitectónico, es como hacer una especie de ADN, ¿no? Que luego va a pasar ya a esta edificación que es la urbe cajamarquina, ¿no? Entonces hay una cuestión simbólica, poética, si quieren llamarlo, ¿no? De cómo estos chicos a partir de esta fuerza infantil empiezan a transformar la tierra que luego se va a convertir en hogares de todos nosotros, ¿no? Entonces es un poco el trabajo que he realizado. Lamentablemente no tenemos gráfica, pero como ya lo mencionó Doan, lo pueden descargar hay una página web que ya seguramente les van a alcanzar, ¿no? Entonces mi labor ha sido cómo estos desbordes de la fotografía experimental también van a ser parte de este diálogo que nuestros amigos poetas están presentando ahora, ¿no? Entonces me parece interesante cómo van a dialogar estas, por llamarlo, dos disciplinas que aparentemente se dislocan, ¿no? Muchas gracias, Doan, muchas gracias, profesor Daniel, y a todos los que se han tomado este intercambio. Bueno, agradecemos a Manuel que también está ahí en el tema de la gráfica. Y invito nuevamente para que puedan descargar el libro, que está bastante interesante porque es un libro sui generis, ¿no? Porque tiene el tema de la poesía y el tema de la gráfica. Googleando ahí en internet Plexo América, en la página, que no solo pueden descargar el libro de la selección de Perú, sino también las selecciones de Guatemala, de México y las diferentes que se han realizado, ¿no? Bueno, concluir ya un poco el tema. Esta es una gran propuesta, como dije al inicio, para mostrar estas nuevas propuestas y también las consolidaciones de las nuevas tendencias, no solo poéticas, sino también gráficas. Y ojalá, que ya también hemos conversado con Karina y con Rodrigo, ojalá se pueda replicar también en otros géneros, ¿no? Que en el cuento, en el tema, la misma fotografía también pleno, ¿no? En el ensayo, en el mito, por ejemplo, que tenemos tanta riqueza en la oralidad en el Perú y todavía no hemos alcanzado a plasmarlo todo, que es totalmente imposible, pero tendríamos que llegar a tender a hacerlo, ¿no? Bueno,
No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta por parte de ustedes también, para ya finalizar la presentación. Más que una pregunta, felicitar, ¿no?, la iniciativa que ustedes están haciendo por hacer un rescate, ¿no?, cultural, que de repente las instituciones que deberían hacerlo, en este caso de repente pensamos en el Estado, no lo va a hacer, ¿no? Y estas iniciativas de tipo, en todo caso, individual y que ustedes las han hecho asociativas, es una manera de rescatar que toda esa generación de poesía, de arte, llegue a nosotros de alguna manera compilada, ¿no? Eso más bien. Gracias. Gracias, Andrés Trigoso. ¿Alguien más? Maestro Juan Paredes Azañero, usted siempre fiel. Buenas noches. Mi participación es para felicitar a Doan por este gran trabajo que nos han expuesto. Habíamos conversado anteriormente sobre la inquietud de él y de otros paisanos cajamarquinos. Solamente quiero indicar que esta obra importante lo vamos a colgar en la página cajamarquina cajamarcasucesos.com para que lo puedan descargar, y otras obras de autores cajamarquinos en la sección Biblioteca Virtual Cajamarca, que se llama, que ya pasa más de un centenar de libros que lo pueden descargar en forma gratuita. Repito, cajamarcasucesos.com. Muy agradecido y mis felicitaciones nuevamente. Gracias, maestro Juan Paredes Azañero. De los más leales a las letras, a las artes, siempre está registrando los buenos momentos de la cultura. ¿Alguien más desea brindar unas palabras esta noche? Sí. Y de todos, porque son estos espacios los que necesitamos cuando hablamos de cultura de paz. Son estos espacios que nos permiten recrear y realmente desarrollar las inteligencias múltiples. Y definitivamente el arte no es el quieto, el oculto, el pasivo. El arte definitivamente es el revolucionario del mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Su participación también. ¿Alguien más? Bueno, en todo caso, me queda agradecerles de parte de la FELICAJ por brindarnos un nuevo espacio para disfrutar el arte, un nuevo formato, además, ¿no? Ya que en el Perú se habla, en el Perú, y que es tan pluricultural y que amamos tanto las fusiones, ¿no? Que a través de nuestra gastronomía y de nuestras tendencias siempre se nota la fusión, porque también somos producto de una fusión. Ya no le llamemos resentidamente desencuentro ni invasión, que así fue, claro que sí, duele, pero ya pasó, pues, ¿no? Ahora hay que decirle fusión cultural, porque somos finalmente el producto de una fusión de dos culturas, y esa fusión pues se manifiesta a través de cómo es que nosotros ahora fusionamos los formatos. Ahora estamos haciendo libros que conversan muy bien la plástica con la narrativa, con la poesía, y eso no hace más que demostrarnos que la creatividad es infinita, que tenemos miles, millones de posibilidades de hacer nuevas cosas. La creatividad es tan vasta, la imaginación tan grande, que no alcanza la vida para terminar de experimentar. Así que gracias por darnos ejemplos de cómo pasar bien el tiempo, de cómo cultivar, de cómo crear tranquila y pacíficamente para darnos buenos momentos de lectura y de placer vítreo, porque la pintura genera eso, el placer vítreo, y la lectura pues el placer en el alma de recibir tanta magia en letras. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.
El último aplauso de la noche para estos maestros y para los maestros que han estado con nosotros. Y mañana recordarles que estamos desde las 11 nuevamente.